Bueno, bienvenidos una vez más a este programa, es el segundo programa en Radio Cracovia, una radio que nos dio un espacio maravilloso para poder hablar. Mi nombre es Melody Holguín, soy víctima sobreviviente de abuso narcisista psicopático por parte de mi madre. Y acá estamos, poniéndole voz a quien no tiene voz. En el programa de hoy me está acompañando Marisa Krafnov, ella es psicóloga recibida de la UBA, es perito forense, ya nos acompañó en el programa anterior y es un placer volver a tenerte con nosotros. Hola Marisa. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre. A vos, a vos. Y por otro lado, tenemos a Laura. Laura es víctima sobreviviente de abuso sexual en su infancia y nos va a contar su historia. Hola Laura, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Un placer estar ¿Querés acá. contar tu apellido? Que a mí se me complica a veces con los apellidos. Laura Lancuba. Lancuba, bienvenida. Gracias por la invitación. No, a vos. Bueno, vamos a dar comienzo a este programa. Quiero decir primero que una de las razones más importantes por la que quiero hacer este programa, te escuché a vos, escuché un montón de víctimas de abuso en su infancia. Estuve leyendo un montón de historias, sobre todo en estos 2 meses donde empiezo a recibir, ¿no? Donde empecé a hablar yo y me empiezan a contar. Y no tengo herramientas para lo que estoy leyendo. No tengo herramientas, no sé a veces qué contestar, muchas de las veces porque los dolores en la infancia son una herida, y es una herida y yo soy muy consciente de esa herida porque yo la tengo también. Y hay que graficársela, ¿no? O sea, hay que visualizarlo, aunque no se ve y parezca transparente, es una herida que está abierta. Y cualquier comentario que uno hace equivocado, a veces es como tocar esa herida, ¿no? Y volver a generar dolor en el otro. Entonces, a veces no sé qué decir y no encuentro las palabras porque obviamente no tengo la capacidad de hacerlo. Puedo hablar desde sobreviviente, pero como no viví lo mismo, es muy difícil para mí. Y una de todas esas historias que recibí fue la tuya. Y quiero decirlo también, no todas las víctimas con las que yo vengo hablando pueden hablar y pueden dar testimonio porque están atravesando su tormenta, que es una tormenta espantosa. Están día a día tratando de mantenerse de pie como para poder encarar un programa y poder hablar de todo esto. Y cuando te escuché a vos tan entera, me contaste que estás estudiando la carrera de psicología, que ahora ya nos vas a contar, me dio la esperanza. Y dije, es muy probable que con ella podamos abordar este tema, no solo con la presencia de Marisa como psicóloga, como perito, digamos, como la persona licenciada que nos puede acompañar en este camino para tratar de cometer los menos errores posibles, sino como voz principal de esta historia. Contanos por donde vos quieras, arrancá con lo que quieras decir. Bueno, vamos a arrancar por el pasado. Yo tuve un abuso sexual infantil de un vecino a los 4 años. Hoy puedo catalogar a mi madre de una persona perversa y narcisista. Claramente estamos hablando por ahí de patologías. Nunca supe si mi mamá tuvo una patología o no, porque en ese momento no se hablaba. No se hablaba, no era algo corriente, digamos. Pero bueno, me baso en lo que viví y me baso en mi experiencia. Yo soy la menor de 4 hermanos. A mí me tuvieron grandes, mis padres. Y bueno, nada, mi mamá fue una persona que siempre se ocupó de ella, en realidad. Nunca trabajó, o sea, fue ama de casa. Mi papá siempre el que estaba afuera y demás. Y bueno, cuando yo tenía 3 años, mi papá abrió un negocio cerca de mi casa, un negocio de barrio. Él ya estaba por jubilarse, vuelvo a decir, era como que antes te jubilaban por, no sé, por tener hipertensión o por tener alguna enfermedad. Si tenías los años de aporte se podía jubilar. Y abrió un negocio. Mi mamá ahí fue cuando empezó a trabajar en el negocio. Por lo cual nosotros vivíamos con mi abuela también, que era la mamá de ella, y ella venía a casa, almorzábamos, y bueno, y se iba a dormir una siesta previo a abrir el negocio de nuevo.
yo era muy chiquita, tenía 4 años y medio, había empezado el jardín ese año. Y entonces, como yo le molestaba, porque ella necesitaba descansar, me mandaba a la calle. Me mandaba a la calle en un barrio de zona sur a las 2 de la tarde, cuando no había nadie. Me mandaba a jugar con mi amiga estaba en su casa con sus padres, no estaba en la calle. Y ahí es donde conocí a este señor, que estaba en la misma cuadra de mi casa, casi llegando a la esquina, que me daba mucha charla, era una persona muy amorosa, porque a ver, cuando hablamos de abuso sexual no hablamos de violencia física, de golpes o de maltrato físico, al contrario. Por lo general las personas perversas tienen este perfil amoroso y dulce, y siempre se van a enfocar en la falta que tiene la otra persona, en este caso vulnerabilidad, niñez y inocencia, ¿no? Y desamparo. En mi caso había mucho desamparo. Entonces estas personas se agarran de eso y hacen un trabajo De a poco. de hormiga. No fue en la primera vez que lo conocí que tuve el abuso sexual, claramente. No, lo fue preparando. Lo fue porque eso es lo que preparando, hace. Claro. exacto, lo fue preparando. Pues aparte, perdón, cuando uno se acerca a un niño, tiene que ser lo más dulce, lo más encantador. Si no, como un niño va a confiar en esa persona. Porque Exacto. aparte, hablando de lo que ya viene en la genética, ¿no? Si algo nos asusta, corremos. O sea, ya instintivamente el niño Exacto. tiene instinto de supervivencia. Entonces tienen que lograr acceder generando empatía, confianza. Sí, hay algo muy importante, es que los niños que buscan atención, amor, Juegos. cariño, juegos, una persona amorosa, una persona que aparentemente es protectora. Yo tenía mucha falta de cariño en mi casa y tenía mucha falta de atención. O sea, estaba entre personas grandes todo el tiempo y bueno, y mi mamá no era una persona que se sentaba conmigo, que jugaba conmigo. El que hacía todo eso era mi papá, con el poco tiempo que tenía, las veces que estaba en mi casa, era el que más tiempo me dedicaba, pero en el resto del tiempo yo estaba muy sola. Entonces, nada, este señor me hizo todo el cuentito. Y bueno, hasta que un día me invitó a su casa, me invitó a tomar una leche chocolatada, y bueno, y ahí arrancó el infierno, ¿no? El infierno que también lo fue llevando muy de a poco. No fue todo, no hubo violencia. La única violencia que puedo hoy adjudicarle es una violencia psíquica, una violencia psicológica. Yo me creía todo. Yo tenía 4 años y medio. Hay que trasladarse a la mentalidad de un niño de 4 años y medio, ¿no? Y él lo que me decía es que nosotros podíamos tener un vínculo solo nuestro, una relación solo nuestra, que yo no tenía que decir nada, que él tenía poderes, que tenía el oído biónico y que tenía el ojo biónico, por lo cual podía escuchar todo lo que yo hablaba en mi casa. Y que lo único que me decía es que este iba a ser nuestro secreto y que si yo abría la boca, él se iba a enterar y yo me iba a quedar sin familia porque los iba a matar a todos. Y me abrió un placar y me mostró armas. También tenía ropa de guerra, por lo cual camuflada. Calculo que, no sé, sería un ex militar o algo por el estilo. ¿Vos llegaste a tener nombres, datos de esta persona ahora siendo No, adulta? solamente el nombre. Apellido, no. No, O sea, el apellido no sabes no. quién es. O sea, si hoy quisieras denunciar, Era un señor grande que estaba como, hoy te puedo decir, lo recuerdo claramente, ¿no? En detalle. Como decirte, una persona que podría haberse ya jubilado o retirado de las fuerzas, hoy atando cabos, ¿no? Y viendo todo esto, la ropa camuflada, sus armas, tenía varias armas. Eso me lo mostró solo una vez para amenazarme, como diciendo, puedo matar a toda tu familia. O sea, eso es. ¿vos alguna vez comentaste esto en aquel momento? No. No pude. ¿Qué pasó? Mi mamá, que ese día, cuando yo lo conocí, me mandó a jugar con mi amiga de la infancia, que vivía a 2 casas de la casa de este señor,
Tenía una hermana mucho mayor que ella, tipo de 15 años. Bueno, ese día no, pero otro de los días, cuando fue y alertó a mi mamá, me vio entrar en la casa de este señor. Entonces, muy preocupada, esta chica fue a buscar a mi mamá. Mi mamá vino muy enojada porque yo la desperté de la siesta, Claro. porque estaba haciendo cosas que no debía hacer. Entró a la casa de este señor, me agarró de los pelos, me llevó arrastrando una cuadra, que yo vivía en la otra esquina, me metió en mi casa. Yo recuerdo que estaba tirada en el piso porque me trajo arrastrando. Me dio 4 cachetazos y me dijo: todo lo que te haya pasado te lo mereces, porque no me hiciste caso y porque te metiste en la casa de una persona que no conocías y yo te enseñé que eso no lo tenías que hacer. Y te metiste y te pasó lo que te haya pasado y a mí no me importa lo que te haya pasado, porque te lo merecías. Y si se llega a enterar tu padre, no quiero ni pensar. Así que de esto no se habla nunca más. O sea que ella registró que algo te había pasado. Absolutamente. Claramente ella lo registró. Por eso hablo de perversión. Claro. Bueno. Digo, más allá de la agresión física, ella toma, o sea, hace un registro de que a vos algo ahí te pasó. Claro. Y que de eso no se podía hablar. Y que de eso no se podía hablar. Bueno, un antes y un después en mi vida, ¿no? O sea... A los 4 años. 4 años, ya casi 5. Hacemos un antes y un después en mi vida en momentos, ¿no? Estamos hablando de 4 años, del comienzo de tu vida. Uh-huh. Bueno, este señor me obligaba a ir. Creo que aprendí la hora más rápido que ningún niño, porque yo tenía que mirar las agujas y la aguja chiquita tenía que estar en el 2 y la otra, la grande, en el 12. Y me esperaba todos los días, porque era el horario que mi mamá se iba a dormir y porque mi mamá me siguió echando para que no la moleste cuando se iba a dormir. Claro. Y bueno, y era así. Me acuerdo que una vez tuve un problema, que tenía mucho dolor en la vagina, y me llevó al pediatra, bueno, a una pediatra, y nada, claramente no revisaban mucho a los chicos en ese momento, en profundidad, Gracias como a Dios. para detectar que había otra Creo cosa. Que hoy sí, yo creo que Hoy sí. Hoy sí es deber de los médicos denunciar, claramente, sí. Pero en me ese diagnosticó momento... con una cistitis. Claro. Chao. Y chao. Y bueno, nada, eso. Y bueno, posteriormente a todo esto, ¿cómo termina esta historia? Con el vecino. Yo creo que hay alguien que denunció. No sé quién fue. Alguien del barrio que me vio entrar, o la misma hermana de mi amiga que habló con la madre. No sé qué pasó. Lo único que sé es que una de las veces que estaba yendo, había como 4 o 5 patrulleros en la puerta de este señor y se lo llevaron. Y no lo vi nunca más. Bueno. ¿Y nunca supiste quién denunció? Nunca supe quién denunció. Okay. Bueno, qué importante es no mirar para el otro lado, ¿no? Total. Qué importante es hacernos cargo de lo que estamos viendo, porque a veces miramos y decimos, no, bueno, capaz no es así, o estoy ocupado, o sigo con mi vida. Sea la persona que haya sido. Bueno, y claramente, bueno, yendo a la parte más difícil, que es lo que uno como niño va simbolizando y va naturalizando que es normal y que no. Yo no sabía en ese momento la gravedad de todo lo que estaba pasando. No sabía si esto era normal, si esto era parte de la... O sea, no tenía idea. Cuando termina toda esta pesadilla, más o menos a los 6 años, tuve el primer abuso sexual intrafamiliar. No fue de la misma magnitud, porque no fue con penetración ni nada de eso. Pero bueno, sí fui obligada a hacer sexo oral a cambio de que me trataran bien. ¿Vos querés que te trate bien? Ok, entonces tenés que hacer esto. Claro, o sea,
yo ya venía de otra cosa que tenía que ver con eso. Entonces yo decía, se ve que, o sea, a ver, en la mente de un niño, o sea, ¿es normal? O sea, ¿qué aprendizaje? No lo pude hablar. No, nunca pude saber si estaba bien, si estaba mal. Nadie te La cuida. persona era de un vínculo muy allegado a mí, que yo la quería mucho. Y bueno, dije, ¿será cuestión de que tengo que hacer esto para que me quieran? ¿Tengo que hacer esto para recibir amor? ¿No? ¿Cómo impactó esto en tu camino de realmente entender todo lo que estás preguntando ahora, ¿no? Porque vos decís, ¿qué entendía yo de esto? ¿Cómo normalizar o no? Nunca hablé. O sea, ¿cuándo empezás a entender que hablarlo era Hubo importante? otro abuso intrafamiliar aparte de este. Ese abuso fue a los 6, a los 7, 8 años tuve otro abuso de una persona que yo también quería mucho. Cuando hablo de abuso intrafamiliar, no hablo de abuso de gente que no está en la casa, sino gente que frecuenta mucho la casa, personas que tenés sentadas en la mesa de tu casa un domingo para almorzar todos los domingos, a ese punto de cercanía en el vínculo. La otra persona también, pero la otra persona lo mismo. O sea, una persona que jugaba conmigo un montón, que me dedicaba un montón de tiempo, que me protegía también, ¿no? Que me prestaba atención, que me protegía Fue pregunta, ¿te protegía? No, bueno, hoy me doy cuenta de que no, o sea, se aprovechaba de todo eso, pero en ese momento para mí... ¿Vos lo sentías así? Yo lo sentía así, yo estoy hablando en la mentalidad de lo que yo tenía 7 años, momento. Claro, o sea, entonces, y ya para mí, todo tema abuso en mi vida ya venía de 2 abusos anteriores, entonces estaba totalmente normalizado hasta la adolescencia. Cuando empiezo a crecer, empiezo a entender. Claro, empiezo a encontrarte con tu propia sexualidad. Empiezo a armar hasta ese momento no hay mucha conexión de la sexualidad. O sea, la sexualidad, a ver, corregime si yo estoy mal, pero en ese momento, o sea, no es porque un nene no la sienta, sino porque no tiene la madurez para entender lo que está pasando. No. Un niño de 5 años empieza a explorar su cuerpo, a sentir. Es el primer descubrimiento sexual de los niños, pero una cosa es descubrir, jugar en el baño, mirarse las partes del cuerpo. Exacto. Es lo esperable y lo normal, entre comillas. No lo pongo. Eso es lo esperable en un niño de 5 años. Empieza el despertar sexual, el descubrir que no somos iguales. Pero claro, cuando vos estás acostumbrado a un abuso, ese abuso es parte de tu vida. Total. Entonces, cuando el tiempo pasa, lo dimensionas de otra manera. ¿Y en qué momento se conecta más? Porque me parece que tiene que ver con la adolescencia, la preadolescencia, ¿no? Por supuesto. Cuando uno empieza a tomar otro conocimiento más desde la cabeza y empiezas a conectar tu sexualidad física con, ¿no?, esa personita que vas. Lo que pasa es que también hay un cambio hormonal. Exacto. Hay un tema médico y un cambio hormonal que empieza el cuerpo a efervecer, si uno lo quiere poner en palabras sencillas. Claro. Exacto. Entonces ahí seguramente algo sucedió. Cuando empezás a entender tu cuerpo en la adolescencia, que te pasan un montón de cosas, más allá de tu duelo por dejar el cuerpo de la infancia, uh-huh, y pasar al cuerpo que empieza a ser un cuerpo más ligado a la adultez, más de grande, y empezás a tener sensaciones, aparecen sueños eróticos o sueños, y ahí es cuando empiezan a aparecer mis sueños que se relacionan con estas personas, porque claro, obviamente, toda la sensibilidad, toda mi sensibilidad, como dice Marisa, o sea, lo que vos vas experimentando en una forma de desarrollo normal que te pasa en el cuerpo y que nos pasa a todos cuando vamos creciendo, lo mío fue intempestivamente roto por una persona de afuera.
yo no estaba preparada psíquicamente para recibir ese avasallamiento de información y de sobreexcitación que te puede causar lo que tiene que ver con una relación sexual adulta. Entonces, Nadie lo está. Nadie lo está. Entonces, Nadie lo está. entonces, cuando vos reeditas todo esto y te empiezan a pasar todas estas cosas, y bueno, nada, qué decirte, mi adolescencia fue un drama, vivía anímicamente destrozada, deprimida, no quería salir de mi casa. Mi mamá todo el tiempo me seguía queriendo sacar de encima. Entonces nada, me mandaba a campamentos, yo vivía tapada con camperas grandes, tenía todo un tema con mi cuerpo, Claro. porque a todo lo culpaba a mi cuerpo. Yo siempre fui muy alta y siempre fui una persona muy llamativa, entonces siempre me culpé a eso, siempre dije, yo nací en un cuerpo que no tendría que haber nacido en este cuerpo, o sea, como diciendo, culpé siempre a mi cuerpo, a mi altura o al parecer más grande por todo lo que me había pasado. Tuve trastornos alimenticios, vivía tapada, vivía con cosas largas. A los 12 años, mi papá me dice un día, ellos querían que yo hiciera algún deporte, querían que porque no me podían sacar de mi casa, entonces mi papá se preocupaba mucho por eso y me dice, vamos a ver un partido de vóley, a ver qué te parece, ya que sos alta, a lo mejor, si te gusta, podemos aprovechar, bueno. Y esa fue también mi salvación en ese momento, ¿no? Meterme en un ambiente de club, entender que ser alta estaba bueno, que servía para algo, que me encontré con pares, con chicas de mi altura. Perdón, algo tu papá debe haber escuchado, ¿no? Algo le debe haber resonado. Hay que ver si vos hacías comentarios respecto a tu altura y demás, ¿no? Sí. A veces uno no tiene todas las herramientas, pero uno escucha a tiempo, aunque no tenga toda la información, creo que intervino bien. Algo le debe haber resonado, porque no creo que sea casualidad. Yo creo que fue el único que escuchaba, ¿no? Porque escuchaba cuando yo no quería ir de campamento, mi mamá me decía, no, anda, porque después que te subas al micro se te va a pasar y vas a ver que te adaptás. Y yo la pasaba re mal en los campamentos. La pasaba re mal porque sufría mucho bullying, porque era muy alta y era grandota. Y tenía botoncitos, busto, cosa que las chicas de mi edad todavía ni ahí. Y aparte Entonces, me imagino que cualquier comentario referente a tu cuerpo no, era tremendo detonaba para mí. heridas. Era tremendo para mí. Porque eso es lo que pasa con los traumas, ¿no? Que uno a veces no puede entender que una palabra, que un gesto, que una situación te ponga tan mal. Y es porque te lleva automáticamente a una situación crítica. Tal cual. Bueno, el vóley entonces... El vóley fue mi salvación en la adolescencia. Yo entrenaba, después aparte quedé afederada, entonces esto, ¿no? Empezar a saber que yo podía con ciertas cosas, que tenía capacidad, que empezar a encontrarme un poco conmigo, ¿no? Empezar un poco a valorarme, el tema de la autoestima, mi grupo de pertenencia. Fueron 5 años hermosos. Jugábamos mucho, incluso al vóley todo el año, entrenábamos todo el año. No iba a bailar justamente por eso, porque entrenábamos de lunes a viernes y sábados y domingos teníamos partido. El entrenador nos llamaba para ver si nos habíamos ido a dormir. Chicas, tenemos partido mañana. O sea, después en el verano nos encontrábamos en Mar del Plata, en las playas, y seguíamos jugando al vóley. La verdad que fue una etapa muy hermosa. Y creo que ahí fue donde dejé en stand-by todo el resto. Porque lo dejé en stand-by. Okay. O sea, creo que ahí fue cuando elegí dejarlo en stand-by. Y no, esto fue un mal sueño, esto no me pasó. Y él no me pasó. Después yo reedité y recordé todo esto, ya de grande, porque, bueno, ahora viene esa parte, ¿no? Pero, digamos, así fue mi vida. Mi vida fue, todo esto quedó como en un stand-by. Yo hice de cuenta como que no me pasó. A los 18 años, 19, recién lo pude hablar con una amiga, lo del primer abuso. Los otros 2 abusos los enterré, los catapulté y dije, no me pasó, no puede ser. Bueno, eso es negación, ¿no? Es negación. Es la manera que encontraste de sobrevivir. Tal cual. A veces uno necesita olvidar, entre comillas,
para seguir viviendo, más si era alguien tan cercano a tu familia. Que seguías viendo. Por eso. Entonces, la manera de sobrevivir, la manera del psiquismo de seguir funcionando es guardarlo. Le pone un candado y tira la llave. Exacto. ¿Y Es qué así. pasa después cuando eso se guardó durante tanto Y tiempo? en algún momento va a salir. En algún momento va a En ser- algún momento bueno, sale. Pero bueno. mientras tanto, para sobrevivir, la cabeza, el psiquismo, uno lo puede llamar como quiera. Yo siempre intento hablar en fácil. Lo hace para sobrevivir, entonces lo guarda. Acá Y quiero- hace de cuenta, entre comillas, Que no pasó. que eso no pasó. Bien, no acá pasa. quiero decir algo importante y a un freno, perdón, no nos vayamos de tema, pero ¿Vale? esto de negar es importantísimo porque creo que acá aparece un momento donde las personas toman un camino u otro. Yo creo que todos intentamos negar lo que no podemos manejar y nos vemos enfrente del camino de niego el resto de mi vida y considero que el tiempo cura las heridas y tomo esa frase como bandera y sobrellevo lo que tengo, o me hago cargo de todo lo que me pasó y de encaminar una terapia o un trabajo para poder sacar todo eso de donde lo guardé, analizarlo, resignificarlo y poder tener una vida como más plena, más Más ordenada, digna. más digna o lo más ordenada posible a veces. Creo que esto es algo importantísimo de descubrir porque lo sé por gente alrededor mío, ¿no? También esta cuestión de cerrar y poner bajo llave y después ¿dónde nos paramos? ¿Cuánto tiempo lo tenemos bajo llave? ¿Toda la vida o lo podemos o lo trabajamos? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué personas terminamos siendo en ese? Es que Laura lo va a saber decir mejor que yo, porque ya le pasó. Cuando vos lo dejás bajo llave, en algún momento, implosiona. Claro, de una forma Implosiona, de o de una En varios- forma u otra, En varios implosiona. momentos, en varios momentos trata de explotar y no sale. Por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con tu primer novio, acercarte a la sexualidad elegida, a tu sexualidad elegida. Y en ese momento es como que no se te vienen, como que tenés tanto tabú y tanta cosa no resuelta y no explicada y no entendida, que es bastante confuso. Por suerte tuve un primer novio maravilloso que se bancó un montón de cosas. Por supuesto él nunca lo supo, porque yo no estaba en ese momento preparada. Y volviendo a algo importante también, ¿no? Que el vínculo con mi madre siempre fue tan hostil, tan poco cariñoso. Mi mamá fue una persona muy, muy ella, muy como que siempre se ocupaba de ella y bueno, y de mi papá, pongámosle, llamémosle. Yo descubro una infidelidad de mi mamá con un familiar también, que también tenía sentado en la mesa de mi casa todos los mediodías, de los domingos, en todos los cumpleaños. Qué hermosa familia. Eh, Veámonos un poco. Y cuando yo descubro Qué hermosa esto, familia. por eso hablo de una madre narcisista y de una madre perversa. Y cuando yo descubro todo esto, ella ahí es como que se pone a mi favor, ella me dice, este es el secreto más grande de mi vida, nunca pasó nada, pero más que de lo que viste no pasó. Perdón, ¿tu mamá vive? No. No. Más de lo que viste no pasó, y yo te juro que es así, pero este es el secreto de mi vida y te pido por favor, imagínate si vos lo contás, destruís 2 familias. ¿Tu papá sea, vive? No, Ninguno. ninguno de los dos. Ok. Falleció mi papá primero, mi mamá después. Tu mamá claro. te hizo cómplice de Claro. una situación. No O sabés sea, lo vos bien en ese momento le servías, comillas, Claro. siempre como cómplice. Exacto. Entonces ella O ahí... sea, lo que antes le estorbabas, ahora le servías desde la complicidad. Totalmente. Y ella ahí construyó un vínculo conmigo de amigas. Claro, Claro. porque te necesitaba. Manipulación. Claro. 100% Manipulación, 100%. Perversión claro. total. Bueno, Bueno, esto va con esto- el rasgo psicópata, ¿no? Esta cuestión de te uso, no tengo ninguna empatía emocional con lo que a vos te está sucediendo, sos de mi pertenencia y te voy a usar mientras te necesite y te desecho cuando te deje de necesitar. Y no siento culpa ni remordimiento, seas mi hija o quien seas. Eso creo que es algo como muy claro de este perfil. Esto es un poco, ¿no? Hablando de otra cosa de mi madre en el medio, que ahí, digamos, y yo en ese momento, yo hasta lo llegué a tomar
todo este cambio de ella para conmigo, lo llegué a tomar como una segunda oportunidad, ¿no? De Claro, porque decir, uno necesita y sabe, el es que era adulto mi sabe. mamá, o sea, era mi mamá. Y esto yo lo descubrí también en pleno de los 17 años tenía, o sea, em, Es que vos querías confiar. yo quería confiar, yo necesitaba ese amor de madre que nunca había tenido. De hecho, vivía en la casa de mis amigas, buscando el amor de las madres de mis amigas. Yo, de los 12 años hasta que terminé el secundario, estuve en primaria también, me iba a dormir a la casa de mi mejor amiga todo el tiempo. Porque la madre de ella era un amor y porque me quería como una hija. Y me encantaba que me dijera que me quería como una hija, porque yo todo eso no lo tenía en mi casa. O sea, no estaba. Mi mamá nunca me llevó al colegio, nunca fue un acto del colegio, ni mío ni de mis hermanos, después me enteré. Claro, Tampoco. no. Después, claro, relacioné. Ella se necesitaba quedarse sola para encontrarse con quien se tenían que encontrar en mi casa, en los momentos que mi papá no estaba. Entonces, después Ordenás toda ordené la todo. historia. ¿Qué pasó? Nada, la cuidé hasta el último minuto de su vida igual a mi mamá, porque yo hasta ese momento... ¿Qué sentiste, Lau? ¿Qué sentiste cuando tu mamá dejó de estar en este plano? Es que yo, cuando mi mamá dejó de estar en este plano, yo a mi mamá ya la había soltado con lo del primer abuso. O sea, Con el si primer bien- abuso, con el maltrato, con el claro, el pero yo no desamparo. veía todo esto. Yo Ok. me quedaba con Con eso, estabas yo me ahí. quedaba con la última etapa de la relación con mi mamá, Ok. que fue esta etapa, ¿no? Esta manipulación de somos amigas que duró ahora. hasta que se murió, porque fue así. Ok, la mantuvo. La mantuvo, yo era su todo, yo era prácticamente su mejor hija, yo era, claro, o sea, después uno ataca a vos y nada, o sea, yo hasta ahí cumplí una función de hija totalmente presente. Vos la habías soltado entonces. Y Había cuando falleció, soltado, tuve muchas veces por hablar de este tema con ella, el tema de mi primer abuso, que era el que tenía consciente, el del vecino. Y cada vez que iba a hablar con ella, mi mamá la veía tan grande ya. Mi mamá se murió a los 83 años. Entonces, era una señora mayor. Y yo decía, ¿para qué voy a decirle esto ahora? La voy a poner mal. como nos ¿entendés? mata la culpa. O sea, Claro. seguías pensando en ella en vez de en vos. ¿Entendés? O sea, la voy a Cómo nos poner mata la mal. culpa. La Claro. manipulación, el uso de todo nuestro ser es impresionante. Eso es manipulación. Esto ya no me pasa todavía, ¿no? Todavía yo miro que llueve afuera y digo, uy, mi mamá estará en la calle. Después digo, no, tú saque ese pensamiento. Claro, ¿ves? Basta Pero de bueno, sentir ahora culpa por- hubo puntos álgidos con respecto a mi hija, por ejemplo, ¿no? Que mi hija amaba a mi mamá, entonces se ha quedado con mi mamá varias veces en las vacaciones de invierno. Y un día llamé del trabajo para hablar con mi hija y me dice, no, la mandé al chino a comprar. 8 años. Le digo, mami, ¿cómo que la mandaste al chino a comprar? Sí, me dice, la crucé y la mandé al chino porque hacía frío y yo no quería salir. Me agarró un ataque. Ahí me empezaron a agarrar ciertos ataques con mi mamá, discusiones, inclusive en mi casa he tenido discusiones porque no sé, le dejé a los chicos y vi que no lo cuidó no lo cuidó o no lo controló y lo dejó que hiciera lo que quisiera o no. Y ahí yo tuve manifestaciones, yo me acuerdo de haber tenido discusiones con ella, de decir, claro, total no te importa nada, si vos lo que menos haces es cuidar al otro porque te mirás vos misma, Ahí o es sea, donde tipo, empieza a hablar tu ay, niña. vos siempre, y ella me decía, vos totalmente negadora de todo, porque mi mamá, en mi casa era la familia Ingalls, vos de afuera nos veías a nosotros y éramos toda la familia Ingalls, ¿viste? Ahora yo Y tengo adentro ¿puedo un hacer una infierno. pregunta? Obvio. ¿Por qué te animaste a dejar a tus hijos al cuidado de tu mamá? La misma pregunta estaba pensando yo. Porque yo en ese momento lo tomaba, lo del primer abuso, que era lo que tenía consciente, lo tomaba como un error de ella, ¿no? Como un error, Imprudencia. considerando un montón de otros factores que ella estaba viviendo en ese Desconocimiento. momento. Mi hermano mayor se había ido a vivir a España, porque había pasado un momento tremendo acá y se había decidido, mi mamá estaba muy triste, yo a mi mamá la veía llorar por mi hermano. Entonces yo, más de grande, consideré que mi mamá en ese momento no lo hizo adrede, sino que ella no estaba anímicamente bien y no, hizo lo que pudo. Lo tomé por ese lado.
Y obviamente confié en eso, o sea, claramente que si hubiese tenido consciente todo el resto de las cosas. Porque yo creo que has hecho muchísimo más trabajo, ¿no? O sea, por lo que voy entendiendo, bueno, tuviste tu infancia con todo lo que fue pasando, ah, tuviste con el equipo de vóley donde hiciste un parate y guardaste todo en un placar un tiempo. Y después, ¿cómo es tu relación? O sea, quiero tratar de entender eso. O sea, tu relación siguió amena con tu mamá. No hablaste más nada, no se enfrentaron. Y los primeros enfrentamientos surgen a partir de tus hijos, cuando vos sentís que descuida o no protege a tus hijos. Pero nunca hiciste un quiebre con tu mamá de absolutamente nada. O sea, vos continuaste. Esto sigue en línea recta, digamos, a diferencia de mí, que yo hago un quiebre total y me voy. Lo de ustedes continuó. Sí, lo mío continuó. Y por ejemplo, yo veía que el vínculo de mis hermanos con ella, principalmente de mi hermano, el que me sigue a mí, no era, o sea, la veía poco y nada, aparecía muy de vez en cuando, y más que nada a ver a mi papá, ¿no? A verla a ella, también tenía todo un tema. O sea, de grande empecé a ver un montón de cosas alrededor que en un principio los culpaba a mis hermanos, pero nunca a ella, ¿no? Era como esa negación. Yo quizás también inconscientemente estaba negando, o me era muy doloroso entender que mi mamá era una HDP. Es que, no, bueno, no sabemos eso. Digo, pero sí, a ver, realmente es muy doloroso. Yo tardé muchos años y tuve que decirme frente al espejo muchísima cantidad de veces, no te quiere, no te quiere. Tuve que mirarme al espejo y repetírmelo hasta el cansancio. Porque una vez que lo entendés, a ver, yo pasé un duelo enorme, es la muerte de alguien. O sea, yo tuve que matar a mi mamá emocionalmente. Mi mamá se murió. O sea, la persona que hoy está no es la persona que yo creía que era. Y ese duelo me llevó muchísimo tiempo. Nada, yo a veces me pierdo de los temas porque me profundizo mucho, que esto es una de las peores cosas que me pasa hoy, que abro temas que no hablo nunca. Y me voy a momentos, o sea, mientras estaba contando me acordé del momento donde mi mamá se muere en mi cabeza, que fue como una situación donde yo la desconozco, ya me había ido hacía 2 días, perdón, nada que ver con lo que estábamos hablando, y cuando vuelvo estaba con un tipo en la cama en mi casa, ¿no? Y yo digo, con todo lo que yo hice por vos, con todo lo que... Y en ese momento cuando la vi la desconocí, y ahí arranca este duelo de matar una parte de ella porque la desconocí, o sea, y eso me ayudó muchísimo a sostenerme. Pero como decías vos, es realmente muy duro decir mi mamá no me quiere. Es muy difícil. Es muy difícil. Entonces uno empieza a justificar, no porque le pasó tal cosa, no porque tal otra. La justificación se vuelve enorme y una constante. Pero yo creo que al final hay una patología, hay una cuestión ahí de por ahí no estar emocionalmente dispuesta a proteger, a cuidar y a entender al otro. No todas las mujeres están preparadas para ser madres. No, tal cual. Y estos son los relatos donde queda tremendamente claro. Sí, y expuesto. ¿Y cómo lo atravesaste en terapia? Porque hice terapia varias veces. Lo primero, vuelvo a decir, lo primero que saqué fue lo del abuso del vecino, que fue lo que nunca dejé de tener consciente. Pero cuando volví, o sea, a hacer terapia en esto que contaba antes de empezar el programa, el punto álgido fue la sintomatología en el cuerpo. Yo empecé con síntomas físicos. Empecé a vivir angustiada, empecé a estar muy deprimida. Algo en mí que era totalmente impulsivo, o sea, era completamente irascible, no me entraba un alfiler, cero paciencia de todo. Mis respuestas eran impulsivas, eran como o sea, y la ira me gobernaba, ¿no? O sea, llegué a un punto en que la ira me gobernaba. Ya mis hijos, adolescentes, ya más grandes. ¿Tenés cuántos hijos? 2. Y me daba cuenta que lastimaba mucho a la gente que quería, ¿no? Inclusive a mi pareja en ese momento. Y empecé con sintomatologías físicas, ¿no? Como esto que les conté, que tuve como unas parálisis
que no tenían nada que ver con lo neurológico ni nada, sino que era toda la angustia y todo lo que tenía contenido que me hacía implosión y bueno, me explotaba por ahí. Y bueno, cuando decidí hacer terapia, nuevamente, que fue en la pandemia, empiezo la carrera. En el 2020 arranco la carrera. Me metí de lleno en la carrera, o sea, psicología, la licenciatura en psicología era mi carrera toda la vida. Me gustó, me interesó, me gustaba leer el origen de los comportamientos y venía leyendo un montón de cosas. Había hecho un curso de acompañante terapéutico, todo tenía que ver con eso hasta que me animé. Todo era un tema de edad, por lo cual no me quería animar porque decía ponerme a estudiar a los 47 años. Bueno, y me animé. Cuando me meto en la carrera, empiezo a ver un montón de cosas que me empiezan a tocar puntos muy álgidos, muy latentes, que ni yo sabía que los tenía tan latentes. Cuando empiezo a ver a Freud, cuando empiezo a ver la sexualidad infantil, cuando empiezo a ver el tema de los abusos. Y aunque parezca mentira, esa fue encontrar la llave de un candado, de este candado que en algún momento había tirado en un pozo ciego y lo encontré. Bueno, abrí la tapa de ese inconsciente, como digo yo, y me entregué al tratamiento, me entregué. Y eso es lo más importante, o sea, entregarse al tratamiento es el 90% de tu cura. 100%. De hecho, la intención de estas notas, de estos videos, de mis entrevistas, del programa en este espacio, es visibilizar primero los traumas y lo que hemos sobrevivido un montón de personas, cómo lo llevamos en el día a día, y que el camino, el único camino realmente, es la terapia. Es, bueno, sobre todo en mi caso particular, no voy a decir que esto es así, pero para mí yo creo mucho en el psicoanálisis, porque todo lo que nos pasó en la infancia es lo que nos afecta en nuestra vida. Y la intención de este espacio que estamos acá es hablar de esto. Yo te veo entera, hablé por teléfono con vos, y entera es una forma de decir, de víctima a víctima, ¿no? Nos vamos pegando, nos vamos construyendo, vamos armando los pedacitos. Pero bueno, tenés la capacidad de poder transmitirlo de una forma ordenada y tranquila. Exacto. Y tiene mucho que ver con esto, con que has trabajado, con que has hecho terapia. Digo, hoy sos una resiliente, una testigo, ¿no? En primera persona del maltrato, de lo que viviste y del camino que decidiste transitar, que es el mismo que elegí transitar yo y tantas otras personas que vamos a ir dándoles voz cada vez que podamos, para que el resto, el que hoy está en una situación de mucha angustia, de malestar y demás, entienda que realmente es la mejor inversión de tiempo, o incluso tiene un costo obviamente económico, pero siempre digo, ordenar la cabeza es una de las cosas más rentables, porque si la cabeza está ordenada, también estamos mejor en el ordenar ámbito la laboral. cabeza es ordenar la vida. Totalmente. Ordenar la cabeza es organizar tu vida a partir de tu deseo, de lo que vos querés. Total, no de lo que te ser, grabaron, de tu ser, no de no de lo que te hicieron. inculcaron, que Exacto. querían que o sea, desde tu ser. Es tomar, es tomar las riendas, es hacernos cargo, es decir, hasta acá lo que me pusieron, lo que me grabaron, lo que hicieron, y a partir de acá quién quiero ser y cómo quiero seguir el resto de mi vida. Algo que me identifica mucho con vos cuando te escucho hablar es, esto es un trabajo de todos los días. Total. Por eso acabo de decir que es un 90%, no un 100%. ¿Sabes por qué? Porque la cura no existe. La cura es verdad. la elegís vos. ¿Entendés? Sí, vos elegís sanarte. ¿Y sabés por qué te digo que la cura no existe? Y comparto plenamente, a mí me salvó el psicoanálisis también. Pero ¿sabés por qué te digo que la cura no existe? Porque cuando vos reprimís tanto tiempo, tanto dolor, y tenés manifestaciones físicas y en comportamientos, sos irascible, sos una persona intolerable, vos tenés que transformar todo eso, bajar 3 cambios en el momento que vas a explotar, porque tenés que pensar a quién tenés enfrente cuando vas a explotar. Cuando vos empezás a trabajar todo eso, no quiere
decir que tu explosión se vaya, porque ya es tu forma de ser, porque vos te hiciste como pudiste. Porque Entonces esto, cuando vos haces todo ese trabajo y reacciona tenés, frente al otro. sí, pero tenés por momentos esas ganas de explotar, por eso digo que la cura no existe. No. Sos vos la que ponés control sobre vos. Exacto. Ya la ira no te gobierna. La ira no es más que vos. Vos sos más que la ira, pero la ira a veces sigue estando. Es que Sos vos sí. que tenés la capacidad y las herramientas para frenarla. Ahí está, herramientas. Esa es una ¿Entendés? palabra que yo he usado muchísimo y que me parece importantísima, porque la terapia y el reconocer lo que nos pasó y trabajarlo nos da herramientas. Y así como vos decías, y acá Marisa nos puede dar Sí, largo y te estoy tendido. escuchando Es atentamente. que es muy clara como lo dice, es Muy, espectacular. muy. Las herramientas para poder sobrellevarlo. O sea, yo, por ejemplo, tenía miedo de quedarme sola con mis hijos, ¿no? Y tengo 20 traumas, pero ese es uno de todos los que tengo en la cartera. Y que ahí te muestra en la cartera todo lo que tiene, ¿no? O sea, te muestro Imagínate. pasado mañana. Y uno de los traumas era de no quedarme sola con mis hijos. Y no es algo que te voy a decir que lo arregle, no, pues no se arregla, porque eso viene de cosas que me pasaron en la infancia y de un temor a donde yo voy en cuestión de segundos. No lo arreglé nada. Bueno, pero lo aprendí a manejar, a llevar, a encontrar recursos, a que no me lleve a esa zona oscura. Mi psicóloga me decía, vos llegas muy rápido porque conoces el camino y vas en un segundo ahí. Lo que vos tenés que empezar es a frenar, a poner freno para que en un segundo no estés en ese agujero negro del que no podés salir, que termina en un ataque de ansiedad, que termina en una angustia tremenda y que por ahí estás 3-4 horas llorando. Y la verdad es que es fatal. Es fatal. Es fatal. Pero bueno, ahí están las herramientas que aprendiste en el camino para que cuando vos sabes que eso está, empiezas a implementar. O llamas a alguien, o me pasa pacientes me mandan mensajes, bueno, no, mándame mensaje a mí. O llamas a alguien, o vas con alguien, o buscas alguna, o sea, cada quien sabe cuál es la herramienta que le funciona. A mí llamar a alguien, me pasó, mira, una vez me deja mensajes mi mamá en el contestador para amenazarme con mis hijos y demás, ¿no? Y claro, cometí el error de poner play, porque era muy fácil desde el teléfono, a un mensaje y sale la amenaza en el auto, ¿viste? Estaba conectado al Bluetooth y claro, y colapsé y la escuché cuando no debería haberlo escuchado porque yo sé que no tengo que escucharlo. Y me acuerdo la desesperación de que no podía bajarme del auto y que estaba entrando en un estado de pánico y de ansiedad que no estaba pudiendo manejar y lo estaba intentando y no podía. Me estoy empezando a hiperventilar y los autos y la Panamericana y logro bajar no sé cómo a el Unicenter y claro, y cuando me estaciono la llamo a la psicóloga. Y yo estaba en un estado ya que no te puedo explicar, no podía ni hablar y claro, tipo a la psicóloga era, viste, no me salían las palabras y bueno, y es esto, ella me ayuda mucho a llegar al tiempo presente, ¿no? A mí me pasa que cierro los ojos y automáticamente me voy, vos decís, bueno, abrí los ojos, boluda, no puedo, o sea, no hay manera, en ese momento estoy en un agujero donde es difícil sacarme y mi psicóloga empezaba, no, contá 1, 2, 3, bájate del auto, no puedo, bájate del auto, caminá, mové los pies, viste, y entonces va empezando a tomar conciencia de mis pies, de mis manos, o sea, traerme al presente. Exacto. Porque me voy a, no sé, a 30 años atrás. Claro. El cerebro y bueno, la terapia lo que hace es ayudarnos a manejarlo. Antes, que yo lo contaba el otro día, y esto, mirá lo que me cae la ficha hablando y mirando mis videos. Yo no sabía, es más, ni lo hablé con la psicóloga, no sabía que era un ataque de ansiedad lo que tenía a los 19 años. Yo pensaba que estaba triste, no tenía recursos, no tenía nada. Y yo lloraba durante 10 horas por ahí, hasta que me desmayaba o me quedaba dormida, porque estaba hiperventilada. Aparte estabas agotada. Pero agotada, pero El cerebro estaba colapsado. Colapsar. Me pasó. Y sí, el cerebro Llorar se colapsa. tanto que no te acordás en qué momento dejaste de llorar. Y llorar, hay llantos y llantos. Yo el otro día cuando la escuché a Sol en un momento reconocí, ¿no? Hay llantos y uno los reconoce cuando los vivió. Una cosa es el llanto, la angustia, ¿viste? Y otra cosa es ese llanto que sale desde de las entrañas.
que cuando lo escuchás, porque lo viviste, lo reconoces. El llanto que te hincha En los un ojos, como segundo. digo yo. Ah. No todos los llantos No, te, pero te hay hinchan llantos los que te ojos. duelen. Que te pone- duelen, claro, ese bueno, llanto que ese- te salen de las entrañas de acá y te adentro, duelen, que claro. vos- aparte es que parece un animal herido, que parece Exacto, porque es yo desgarrador. es desgarrador. Yo me acuerdo esa desesperación, o sea, no lo puedo ni explicar porque no se puede explicar con palabras, pero sí lo entiende quien lo vivió, quien lo pasó, entiende de qué llanto estamos hablando. Y bueno, cuando pensé que ya con un tratamiento bastante sin medicación, por suerte, porque hasta ese momento no tomé medicación, los primeros 2 años de tratamiento no tomé medicación, pude manejarlo, pude ir poniendo en práctica, pude perdonarme a mí principalmente, pude reencontrarme conmigo. Tuve un suceso de tener que ir a un cumpleaños familiar de un primo que quiero mucho, que sin duda fui con una amiga, y hasta ese día creo que no fue una alucinación, pero fue una visión de ver a uno de mis abusadores intrafamiliares, ¿no? Por supuesto, en esa fiesta. Después de todo esto, porque ¿Habían pasado cuántos años? No, de eso un montón. Te estoy hablando de esto, de este cumpleaños, te estoy hablando ahora, 2023. Ah, ok. Habían pasado un montón de años. Pero claro, yo era la primera vez que lo vi. Yo hasta ese momento, Esta versión más en sana en tuya. esta versión de reconocerlo Ujú. como mi abusador. Y me agarró como un ataque de ansiedad. Estaban mis primos, viste, mi primo. Y claro, mi primo me decía, no parabas de hablar, te agarró como una verborragia. Tenía un ataque de ansiedad, estaba en un ataque de ansiedad y yo no me había dado cuenta. Y al otro día empecé con ataques de pánico, no podía salir de mi casa. Estuve con terapia 4 veces por semana con mi psicóloga, que me hizo el aguante 4 veces por semana. Estuve con un certificado médico, todo. Y ahí fue la vez que empecé a tomar medicación. Que no quería, yo tenía todo un tema con la medicación, que no quería, yo voy a poder, no necesito medicación. Y ahí también, bueno, borré todas las barreras que tenía con la medicación, porque entendí que hay un momento en que es necesario, y que no es para siempre. O sea... Dependiendo del tratamiento que cada uno tenga. Exacto. Pero en general, en estas cuestiones que tienen que ver con traumas y con cuestiones que nos van pasando después de los traumas, dentro más o menos de lo que venimos hablando, normalmente son un tiempo. ¿Qué estabas tomando de curiosa? Te pregunto. Para tomar, me dio paroxetina. ¿Qué es? ¿Un antidepresivo? Es un antidepresivo. No me quiso dar ansiolíticos porque me dijo que los ansiolíticos producen adicción, o sea, como que Sí. son, y que los antidepresivos funcionan también muy bien para los ataques de ansiedad, y que nada, o sea, los podés dejar, podés ir dejándolos todos siempre vamos a decir que paulatinamente. el ansiolítico también se puede dejar, en realidad todas las medicaciones. Sí, todas las medicaciones se ir pueden dejando dejar con un médico, Supervisión médica. con Sí, supervisión siempre, médica. siempre. Yo tomé ansiolíticos, pero no lo tengo, en mi caso en particular, lo tuve durante un tiempo, después lo fui bajando con el médico y hoy lo tengo solo como un recurso muy específico Momentos frente especiales. a algo que yo no puedo Una manejar, emergencia. para no entrar en algo que después me cuesta tanto tiempo, Ujú. que bueno, nada, si lo llego a necesitar. Bueno, yo los en tomé mi 6 caso. meses, nada más. O sea, y tomaba un cuarto de pastilla, nada más. Bueno, lo que la medicación es, digamos, la medicación es, en mi caso particular y en lo que vengo escuchando y viendo, no siendo médica ni no desde el lado de víctima, a veces es como un bastoncito, ¿no? Que nos va sosteniendo, que nos ayuda a levantarnos, pero después es el laburo de uno. Es Es el la laburo de terapia, uno. es el trabajo, es revisar lo que pasó. La medicación no va a arreglar el trauma, lo que va a hacer la medicación es bajarnos. Acompaña. Exacto. La medicación acompaña. Si dejamos solo el trabajo en la medicación y no trabajamos en uno, no nos va a ayudar. No. Nos va a ayudar, nos va a calmar, como la aspirina te saca el dolor de cabeza y ya está.
Muy bien. Bueno, chicas, Es un trabajo como interdisciplinario que hay que hacer. Total. les digo algo, me copé mucho con la conversación. Yo podría seguir hasta pasado mañana, pero me están haciendo que nos pasamos. Así que vamos a tratar de armar un cierre. Yo quiero decir una sola cosa antes de darles la palabra a ustedes y es, primero, Laura, gracias por haber venido, gracias a por vos. contar tu historia, por abrirte. Ojalá mucha gente se identifique y se anime a hablar. Porque la palabra cura. O sea, no es que voy a ser soy futura psicoanalista. Muy bien, pero, vamos a eso. pero porque me meto en el fango de lo que experimenté y desde mi experiencia. Pero bueno, nada, que se animen, Vamos que por hablen, que Bueno, hablar, yo creo que es dar batalla, ¿no? Hablar es dar pelea, porque cuando nos callamos, cuando tenemos secretos, cuando nos silencian, ganan los que nos lastiman. Y el espacio un poco que nos están brindando Radio Cracovia hoy, me están brindando a mí en algunos medios de comunicación y demás, y el de hoy, No Todas las Mamás Protegen, que es la cuenta de Instagram que se armó porque necesitábamos que se arme, evidentemente, es para eso, es para visibilizar todo lo que está pasando, para dejar de callarnos y para también juntos, recorrer este camino de entender que la terapia y que a veces, en algunos casos, la medicación pueden salvar la vida de una persona, que hay solución, que hay una posibilidad. Hay que dar pelea, por supuesto. la salud mental existe y es tan importante como Hay que la modificar la ley de la salud mental, que es una de las cosas importantísimas. Se cambió, hoy estuve leyendo porque no sé mucho, pero sí desde Sí, víctima. hubo Ay, chicas, yo modificaciones. podría seguir hasta pasado mañana, me van a matar, pero hay que hablar de la ley de salud mental, quiero hablar muchísimo. Yo, nada, es tremendo. Dice, uno tiene derecho a disponer de su propia tratamiento, ¿no? Y cuando estamos hablando de una cuestión psiquiátrica, ¿de qué, o sea, de qué derecho estamos hablando? Porque en realidad tiene derecho a que se lo acompañe, a que se lo ayude, a que se lo medique. Y si no tiene la conciencia y la capacidad de hacerlo, ¿de qué derecho estamos hablando? Después termina la gente en la calle sin bañarse, en una situación totalmente deplorable de su persona. ¿Y dónde están los derechos ahí? No veo los derechos ahí. Bueno, da para un programa Da entero. para un programa. Para un programa entero. La próxima. Pero sí, yo haría un cierre con Dale, algo. vos, es tuyo. ¿Qué es? No, yo Sí, diría sí. esto. Todos, en distinta medida, hemos pasado por situaciones difíciles en nuestra vida. Y que esto también lo hablamos fuera de programa. Las heridas quedan para siempre. El tema es qué hacemos con eso. ¿Cómo elegimos vivir con esas marcas y esas heridas que no se van a ir nunca? ¿Cómo elegimos enfrentar la vida? ¿Cómo elegimos vivir de aquí en más? Entonces, ese es el desafío que tenemos bueno, en mi caso, como psicóloga, de ayudar a la gente a vivir mejor. De no quedarse en el enojo, de no quedarse en ese lugar de víctima, sino decir, bueno, me pasó esto, ¿cómo hago para vivir mejor? ¿Cómo vivir más plena? Para formar mi familia, para estudiar, para trabajar, para resignificar lo que me pasó y tener una vida mejor. De eso se trata, por lo menos así trabajo yo. De eso se trata la terapia, por eso vamos a fomentar todo lo que se pueda. Todo lo que se pueda, porque A mí fueron 3 psicólogos, pero hay una psicóloga en particular que me salvó la vida. Y me salvó la vida con todo lo que eso implica. Y yo tengo respeto y admiración tremendamente profundo por los profesionales de la salud. Y en mi caso particular, como una psicóloga me salvó la vida, es como para mí es palabra santa. Sí, igual que la mía a mí. Bien, es que el que sabe de dónde viene y dónde está hoy y quién nos ayudó a llegar hasta ahí, ya está, nosotros lo entendemos, sabemos de qué estamos hablando. La idea es que la gente que nos está mirando y nos está escuchando entienda que hay un camino que se puede y que busquen ayuda, que se levanten, que den pelea. que den batalla. Que den batalla, por favor, que den batalla. Una de las cosas que más me completa, y terminamos, que les quiero decir, estoy para lo que necesiten, estoy para lo que necesites, en el sentido de puedo contar 1000 veces mi historia si a alguien le sirve y estoy dispuesta. Lo que más me llena el corazón
y tengo muchísimas ganas, todavía no puedo porque no tengo el título, es ayudar. Esa es mi forma de resignificar Ya lo todo lo estás que me haciendo, pasé. ya lo estás haciendo, estás dando, haciendo. dando tu historia, contándola, entregándote acá en este espacio y a la gente que nos está escuchando. O sea, el para qué de lo que me pasó es este. El Bien. para qué, Pero le encontraste un sentido de tu vida. exacto, es eso. Muy bien, vamos por eso. Vamos por eso. Bueno, agradezco enormemente el espacio a Radio Cracovia, que está confiando en mí en este momento para darnos este lugarcito para seguir hablando de todas estas historias. Y bueno, hasta el próximo programa.